Gracias, Mara. Un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, pues ya Mara muy amablemente me presentó y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hablando sobre nutrición. Siéntanse con toda la confianza de hacerme todas las preguntas que necesiten, que quieran, que surjan. Para eso estamos aquí. Quiero que sea como una charla muy pues dinámica, ¿no? O sea, que tanto de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Y bueno, como bien lo dijo Mara, bueno, mi nombre es Eva, yo soy licenciada en dietética y nutrición, me dedico a la rama clínica, tengo una especialidad de nutrición enteral y parenteral, que al final les hablaré un poquito sobre qué es esto. Y también soy educadora en diabetes. En mi consulta privada, pues me dedico al manejo del peso corporal, tanto para ayudo a los pacientes a perder peso como aumentarlo cuando es necesario, ¿no? Y a manejar dietéticamente ciertas enfermedades metabólicas, como lo son hipertensión, diabetes, triglicéridos, colesterol altos, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Pero bueno, pues el día de hoy vengo a darles una plática muy amena que les preparé con mucho gusto. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Ok? Vamos a comenzar. Perfecto. Listo, pues comenzamos, ¿no? Bueno, pues nutrición en movimiento es como el título, digamos, de esta charla. ¿Y qué es lo primero que vamos a abordar, no? ¿Qué es lo primero con lo que vamos a platicar? Bueno, ¿qué es nutrición y qué es alimentación? ¿Es lo mismo? Pues básicamente no. El decir me estoy nutriendo mal o me estoy nutriendo bien no es un sinónimo de me estoy alimentando bien o mal, ¿no? Nutrición se refiere al estudio del metabolismo, básicamente, ¿no? El cómo un alimento es procesado bioquímicamente en nuestro organismo, ¿no? Desde que entra a la boca y sale por recto, ¿no? Entonces, todas las rutas metabólicas que implica, etcétera, eso es nutrición, ¿no? Y no hay buena o mala nutrición. Realmente el metabolismo en el ser humano funciona de la misma manera, ¿no? Obviamente hay enfermedades metabólicas o alteraciones metabólicas que hacen que esto difiera, ¿no? Pero básicamente, pues el metabolismo se hace solo, ¿no? Por decirlo así. Y la alimentación, pues es el acto de comer, ¿no? Entonces ahí sí podemos hablar sobre tengo una alimentación correcta o incorrecta, etcétera, ¿no? Entonces, por eso ahí puse como estas imágenes, una cosa es nutrición, otra cosa es alimentación. Pero yo cómo voy a saber si me alimento correctamente, ¿no? Yo creo que es la pregunta del millón que todos en algún momento nos hemos hecho, ¿no? Bueno, ¿estoy comiendo bien? O típico que un amigo, tu mamá, tu papá, oye, veo que no estás comiendo bien, ¿no? O veo que estás comiendo muy bien. ¿Y a qué se refieren con eso? Bueno, pues básicamente, ¿cuáles son las características de que mi dieta sea correcta? Y hablo de dieta, la palabra dieta está mal empleada cuando decimos, ay, estoy a dieta, ¿no? O sea, eso lo entiendo como un régimen de alimentación para perder o ganar peso, ¿no? Pero así se le llama, régimen de alimentación o plan de alimentación. Pero la palabra dieta implica todo lo que comemos en un día completo. Esa es la definición de dieta, ¿no? Entonces, todos aquí presentes tenemos una dieta, ¿no? Ya sea correcta o incorrecta, espero que en la mayoría más correcta que incorrecta, pero todos todos tenemos una dieta diaria, ¿no? Entonces, qué preguntas me debo hacer, digamos, para saber si mi dieta es correcta o no? Bueno, primero, las características de una dieta correcta son 5 y la primera es suficiente. ¿Cuántas calorías debo ingerir? ¿No? Y decimos, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué son las calorías? Y en todos lados lo vemos. Ahorita con el nuevo etiquetado está, no, que es baja en calorías, alta en calorías, pero ¿qué es eso? ¿No? O, por ejemplo, vamos a algún tipo de restaurante de comida rápida y viene un combo de hamburguesa, 300 calorías. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues la respuesta es que cada quien tiene un requerimiento energético, o sea, un requerimiento de calorías
de manera individual, ¿no? Entonces, no podemos establecer si 300 son muchas o pocas, ¿no? O muchas veces leemos el contenido de alguna etiqueta nutrimental y nos dicen eso, ¿no? Ay, no, 400 calorías, no, no me lo como. Pero, por ejemplo, ¿qué son 400 calorías? Les pongo un ejemplo. Para un deportista de alto rendimiento que requiere o que su metabolismo pide 2,000 calorías, por ejemplo, ¿no? Que son 400 o que son 300, pues prácticamente son pocas. Pero ¿qué son 300 o 400 calorías para un niño de 6 años que requiere apenas 1,000 calorías? Pues casi es la mitad de su requerimiento total en el día, ¿no? Entonces, es ahí donde difiere un poco, por ejemplo, en mi opinión, de que pues, ay, son muchas o pocas calorías. Realmente eso solo lo puede pues determinar, digamos, pues un profesional de la nutrición en una consulta, ¿no? Es la única manera de saber cuántas calorías requiere cada persona. Entonces, pero una característica debe de ser suficiente. Ahora, ¿qué otra característica debe tener mi dieta para que sea considerada correcta? Debe de ser variada. ¿A qué me refiero con que debe de ser variada? Bueno, ¿qué alimentos debo de incluir en mi día a día? Debo de tomar leche, debo de comer tortillas, debo de comer azúcar, ¿no? Siempre son como las preguntas que mayormente se hacen en una consulta, ¿no? ¿Comer fruta es bueno? ¿Comer verdura no me va a hacer daño? Etcétera, ¿no? Entonces debe de ser variada y debemos de comer de todo, obviamente en cantidades y saber combinar los alimentos. Ese es el secreto, ¿no? De una alimentación o dieta correcta. Ahora, debe de ser equilibrada. Es lo que les comento, cómo debo combinar los alimentos. O sea, puedo comer, les va a dar como risa, pero una torta de tamal, ¿sí? ¿No? ¿Qué tan bueno es o qué tan malo es? O debo de comer diario ensalada de lechuga, ¿es bueno, es malo? ¿No? Entonces, equilibrada, ¿cómo debo de combinar mis alimentos? Adecuada, este punto, todos son importantes, pero hago como mucha énfasis porque debemos de saber qué alimentos me convienen más para mi tipo de cuerpo, ¿no? O para mi peso. Una persona que pesa 100 kilos no debe digamos, no debe de combinar o realizar la misma alimentación que una persona que a lo mejor pesa 70 o 95, ¿no? O sea, que solo la diferencia sean 5 kilos. Entonces, ¿qué alimentos me convienen más para mi tipo de cuerpo o incluso se adapta al lugar donde vivo también, ¿no? A lo mejor, no sé, yo como nutrióloga te mando un plan de alimentación de mariscos y en el lugar donde vives no hay mar, no hay playa o hay un difícil acceso a este tipo de alimentos. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde debe de ser adecuada a cada quien o la actividad que realizo. Es lo mismo a lo mejor una persona que está en una oficina sentado 8 horas, ¿no? A personas que su trabajo demanda mucha actividad física, ¿no? Entonces, ambos ahí va a diferir en qué tan adecuada debe de ser. E inocua, ¿qué significa inocua? Pues qué tan seguro es comer ese alimento, ¿me provocará algún daño? ¿No? Por ejemplo, algún sushi muchas veces tiene pescado crudo y si no está bien, pues bien lavado, etcétera, pues sí puede ser, nos puede causar un daño, ¿no? Incluso pues, a la salud. Entonces, esas son las características que debe de tener una dieta correcta, ¿no? Básicamente. Ahora, grupos de alimentos. ¿Qué grupos de alimentos conocen? Aquí podemos interactuar un poquito como para vernos. Ok. ¿Cómo ven? ¿Pueden quitar sus micrófonos? ¿Sí? ¿Todos me escuchan? Sí. Escuchamos. Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué grupos de alimentos conocen o qué saben de los grupos de alimentos? Pues, bueno, yo conozco, todos los que conozco, conozco el de los cereales, los alimentos de origen vegetal, verduras, bueno, frutas y verduras, leguminosas,
Y cereales, creo que ya lo dije. Creo ¿Sí? que sí. Y ya. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Azúcar. Azúcar. Bien. ¿Qué más? Es un grupo de alimentos, así es. Proteínas. Las grasas, ¿no? También. Ah, muy bien, Lili. ¿Qué más? Leguminosas. Leguminosas. Ok, Lácteos. lácteos, perfecto. Pues todos los grupos de alimentos son necesarios, sí. Incluso el azúcar y la grasa, la respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, como todos sabemos, pues somos seres multicelulares, ¿no? Y la célula, su combustible, bueno, el combustible primario de una célula, pues es la glucosa, ¿sí? Entonces, estas dietas tipo keto, que sin nada de carbohidratos y demás, pues no son tan saludables. Quizás son efectivas, probablemente sí lo sean, y logres perder peso, ¿no? Quien así lo desee, pero no son tan saludables en cuestión de que el azúcar y la grasa son necesarias. El azúcar, como les digo, porque es el combustible primario de energía, incluso a todos nos ha pasado, ¿no? Que te sientes mal y tómate una coca. No es lo ideal, pero sí sucede, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque precisamente es un combustible de emergencia, es un combustible primario. Y la grasa, pues la grasa también sintetiza hormonas sexuales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues nos ayuda, o sea, nos ayuda a la cuestión en las mujeres a ovular, a poder, digamos, tener una salud reproductiva, ¿no? Que a lo mejor, pues no es del interés, ¿no? Probablemente de muchas personas, pero la grasa debe de consumirse. Ahora, ¿en qué tipo de azúcar y qué tipo de grasa? ¿No? Ahí están los puntos. Entonces, ¿todos los grupos son necesarios? Sí, exceptuando ciertas enfermedades, quizá, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con diabetes, pues se va a restringir el azúcar, o en un paciente con enfermedad renal o del riñón, se van a restringir otros tipos de pacientes, perdón, otros tipos de alimentos, etcétera, ¿no? Pero aquí lo importante es que entre más, como lo dijimos en la diapositiva pasada, entre más variada sea una alimentación, pues va a ser más saludable. Pero sí hay que cuidar mucho como las porciones, ¿no? Que son las famosísimas porciones, son creo que el dolor de cabeza de todos. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿De qué depende saber la cantidad que debo comer y qué tipos de alimentos son los ideales para mí, ¿no? Siempre la pregunta del millón es que ¿qué debo comer? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué me conviene? ¿Qué no? Ajá. Bueno, en función de qué vamos a saber qué comer. Primero, de tu peso, ¿no? ¿Cómo que de tu peso? Bueno, a mayor peso, más o menos comida. Esa es una pregunta general. ¿Qué piensan? Si peso más, ¿debo de comer más o debo de comer menos? ¿Qué opinan? Yo creo que debes comer más que una persona que pesa menos que tú, pero no más de lo que debes comer para tu propio peso. Ok, bien, por ahí va, por ahí va. O sea, bien, es una buena respuesta. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo creo que, pues básicamente muy cercano a lo de Mara, que Ajá, tienes que comer, o sea, lo adecuado para tu peso, no menos, porque puede ser como contraproducente, pero ajá, tampoco no excederse en comida. ok, bien. Bueno, pues la verdad es que la Hola. respuesta, ¿sí? Bueno, antes, bueno, no has dado la respuesta. Creo más o menos como lo que dice Mara, que si es Ajá, una persona que pesa más, pues debe comer más, no más allá de lo que su cuerpo pide. bien, bien. Pero está, digamos, esta diferencia de cuando pesas más por grasa o por masa muscular, que ahí es donde creo que variaría la diferencia de cuánto debes comer. Ok, bien, ese es un buen punto, ¿no? Porque efectivamente el peso
es un conjunto de todo, ¿no? Cuando nos subimos una báscula y vemos un número, llámese 80, digamos, ¿es mucho o es poco? Depende de qué, ¿no? Es como una taza de café. No es lo mismo que esté muy cargado de café y poquito azúcar a que sea nada de café y pura azúcar, ¿no? Lo mismo ocurre con el peso. Entonces, puede ser una persona de 80 kilos, pero con una masa muscular muy alta y no precisamente es una persona con sobrepeso u obesidad. O puede ser una persona de 50 kilos con un porcentaje de grasa muy alto y nulo músculo. Entonces, es una persona que a lo mejor dices, bueno, 50 kilos no son tantos, digo, dependiendo, pero resulta que esos 50 pues son de grasa, ¿no? La mayor parte es de grasa. Entonces, ese es un punto importante, saber la composición o saber la distribución de ese peso. Y, por ejemplo, retomando el peso corporal, ¿a mayor peso como más o menos? Bueno, pues efectivamente, a mayor peso, ¿no? El requerimiento energético obviamente es mayor, ¿no? A lo mejor, imagínense, una persona de 1,90 de estatura, pesando 100 kilos, siendo deportista de alto rendimiento, con una masa muscular alta, y viene a mi consulta y me dice, ¿sabes qué? Quiero perder peso. Ok, primero valorar si sí se pierde o no, o si sí lo requiere más bien. Y obviamente pues yo no le puedo dar, no sé, un plan de alimentación muy hipocalórico, que quiere decir como muy bajito en calorías, precisamente porque lo descompenso, ¿no? Igual, entonces ahí tiene mucho que ver el objetivo que quieran lograr, ¿no? Y sobre todo, pues que no se asusten, por ejemplo, si de pronto les dan un plan de alimentación como muy abundante, muchas veces me dicen los pacientes, no, ¿sabes qué? Yo eso no, o sea, voy a subir de peso comiendo todo eso. Pues resulta que no, porque es lo que realmente requieres, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante, la edad. No es lo mismo tu abuelita de 80 años que se la pasa sentadita tejiendo, volvemos a lo mismo, una persona de 25 años promedio, muy activo, estudiando, haciendo ejercicio, etcétera, ¿no? La edad es un componente importante. Sin embargo, no es una determinante para perder o ganar peso, ¿no? Muchas veces me dicen, ay, como ya tengo 40, ya no voy a perder peso. No, eso es un gran mito, ¿no? No va por ahí. O sea, nosotros podemos perder peso desde los 0 meses hasta los 100 años. Eso no tiene nada que ver. El género, obviamente, si eres mujer o si eres hombre, ¿no? El hombre se caracteriza por tener menos grasa y más músculo. Es su naturaleza, ¿no? Hablamos de naturaleza. Y la mujer, siempre tenemos como más reserva grasa y menos músculo. ¿Por qué? Pues por el simple hecho, primero, hormonal, y que tenemos 2 reservas grandes, ¿no? Digámoslo así, y digo grandes entre comillas porque no siempre, pero grandes de grasa como son, por ejemplo, los senos o la grasa visceral, ¿no? Que es lo que también un poco tiene que ver la función reproductiva. ¿Sí? Y los hombres siempre van a tener un poquito de, les digo, esa parte de más fuerza. Entonces, por genética, el hombre siempre va a tener más músculo y la mujer más grasa. Eso es así, desafortunadamente, ¿no? Para nosotras lo digo. Y bueno, el estado fisiológico también tiene mucho que ver. ¿A qué me refiero? Estado fisiológico, pues es un estado a lo mejor diferente al que habitualmente estamos, pero no precisamente es una enfermedad. Por ejemplo, el embarazo, la lactancia, ¿no? A lo mejor no va a comer lo mismo una mujer de 30 años que hace actividad física a una mujer de 30 años que hace actividad física, pero además está embarazada, ¿no? O está lactando. Entonces, ahí también tiene mucho que ver qué tipo de alimentos y qué cantidad. Si padezco alguna enfermedad, ese es un punto importantísimo, ¿no? Porque yo siempre les recomiendo, si están bajo un plan de alimentación, nunca lo compartan a otra persona. Todos los planes de alimentación deben de ser dirigidos y personalizados, ¿no? Si van con alguien y les da una dieta de cajón y les dice ten y todos tienen la misma, aguas, huyan, ¿no? Porque eso no habla pues de algo adecuado, ¿no? Entonces, un plan de alimentación pues debe de ser lo más específico, como les digo, en peso, en edad, en género, en estado fisiológico, en enfermedad, en actividad física y en gustos también, ¿no? Hasta en eso
Hay que ser como muy puntuales. Y pues la actividad física, definitivamente, ¿no? Hay actividad física, hay quien es muy activo físicamente, pero digamos que en una intensidad leve, y hay un severo, así se le llama, a quien no se corre maratones y se dedica a la actividad física o al ejercicio por completo, ¿no? Digamos, es su trabajo, ¿no? Como estas personas deportistas que van a las Olimpiadas y demás, pues ellos viven para eso, ¿no? Entonces ellos tienen una actividad física muy, muy, muy importante. Entonces, en estas cosas es donde va a depender qué cantidad de alimentos y qué tipo, que vamos a consumir. Ahora, ¿qué debo hacer para que mi peso corporal se mantenga en rangos saludables? ¿No? También esa es una pregunta es que ¿cómo le hago para mantener mi peso? Me cuesta mucho trabajo, ¿no? Bueno, hay una realidad. Nosotros, los seres humanos, tenemos un rango de peso permitible, digamos, ¿no? Es un mito eso de que si mido unos 60 tengo que pesar 60 kilos. No. Es a lo mejor una idea, ¿no? Y sobre todo es una idea estética. Por ejemplo, si yo tengo esta pluma, ¿no? Que mide, no sé, 10 centímetros, en teoría, pues debe de pesar 10 gramos, vamos a ponerle, para que se vea estética, ¿no? Pero no precisamente el ser humano es así. Es muy difícil, o si no es que casi imposible, que nos mantengamos en un peso toda la vida. O sea, la verdad es que, híjole, creo que no conozco a nadie con esas características, ¿no? Ya sea por la situación que sea, y más ahorita en la pandemia, el peso fluctúa. Pero hay que saber hasta cuándo fluctuar o hasta cuándo es saludable fluctuar. Más o menos, cada persona tiene un rango de peso de 10 kilos, o sea, como mínimo y máximo, ¿no? Y el ideal es la media. ¿Y eso cómo se calcula? Bueno, pues con la estatura, ¿no? Entonces, si yo mido a lo mejor 1,60, pues debo de pesar entre 50 y 60 kilos, por ejemplo, así les estoy dando como un ejemplo, ¿no? Entonces, no se casen con la idea de, híjole, es que mi peso ideal es 47, porque a veces sucede, ¿no? O sea, aparte, digo, muchas veces en ciertos lugares, ¿no? Nos dicen, es que tienes que pesar 20 kilos menos. Y ves y dices, no, pues imposible. O sea, eso no, te desanimas y tiras la toalla. Eso es lo que sucede, ¿no? Pero si tú dices, bueno, pues con que yo esté entre estos y estos, me considero saludable, eso es lo ideal. Entonces, ¿qué debo hacer para que mi peso esté en rangos saludables? Bueno, pues debo de tener un equilibrio entre la ingestión de mi alimento y la actividad física, ¿no? Eso es una realidad, como el primer ejemplo de la imagen, ¿no? Si yo consumo, no sé, 2,000 calorías y gasto 2,000 calorías en el ejercicio, pues muy probablemente voy a estar en mi peso por mucho tiempo, ¿no? Y también valorando el tipo de alimento, porque no es lo mismo 2,000 calorías de papas y tacos a 2,000 calorías de todos los grupos de alimentos juntos, ¿no? Aunque es más alimento, pero está más variado. Y papas y tacos, pues es grasa y sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre debe de haber ese equilibrio. Ahora, cuando ya hay un desequilibrio, pues hay un aumento de peso. Ingesto más de lo que gasto. O en el lado contrario, que generalmente se presenta en algunas enfermedades, cuando ingesto menos de lo que gasto, ¿no? Hay enfermedades catabólicas, que así se les llaman, que consumen mucho, ¿no? Por ejemplo, un cáncer, un VIH, ¿no? Que son pacientes que así coman una vaca entera, siempre la enfermedad está tan activa que va a ganar, ¿no? Y son pacientes que son desnutridos. Entonces, les digo, el punto del peso es llegar a un equilibrio y cada quien tiene un equilibrio, ¿no? Entonces, eso es por esta parte. Ahora, vamos a pasar un poquito a estas preguntas que seguro todos se han hecho en algún momento y a lo mejor ahorita vamos a despejar algunas dudas. Entonces, voy a necesitar que pues abran sus micrófonos y estemos participando, ¿les parece? Mitos y realidades sobre nutrición. Más mitos que realidades, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cenar sube de peso? ¿Qué opinan? No. No, Ok. mito.
Ok, ¿quién dice mito? ¿Quién dice realidad? ¿O a quién le ha sucedido? Puede ser que a alguien le haya sucedido que haya aumentado peso. Por eso, No. ¿no? Perfecto. Bueno, pues efectivamente es un mito, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo, que es lo que les explicaba al inicio, que es todo el proceso que tenemos para convertir un alimento en heces fecales, la verdad, es así como lo digo, ¿no? O sea, es todo el proceso biológico que se lleva a cabo en nuestro organismo. No difiere en horarios, ¿no? No te dice, ay, es de noche, entonces ahorita voy a funcionar diferente, entonces te voy a engordar si cenas. O sea, eso no existe, ¿no? Había un meme hace días que dicen, con el cambio de horario, ahora el metabolismo ya no sabe qué hacer. Obviamente es una gran mentira, ¿no? O sea, eso de cenar sube de peso, pues es un mito, ¿no? Entonces, cenen, hay que saber qué cenar, ese es el punto, ¿no? Pero no se queden con esa idea, porque al contrario, por ejemplo, si su última comida es a las 4 de la tarde en promedio y no cenan y desayunan al día siguiente hasta las 9 de la mañana, pasan más de 12 horas en ayuno, es mucho tiempo y también se quieren cenar una res completa. Entonces, no es verdad que cenar sube de peso, pero si lo fuera, pues sí subirían definitivamente, pero no por la cena, sino por la cantidad de comida y desayuno que harían, por saltarse un tiempo de comida. ¿Ok? Entonces, ese es un punto importante. Ahora, mito realidad. Si como menos cantidad, ¿lograré bajar de peso? ¿Qué opinan? Pues yo creo que no con todos los alimentos, ¿no? Algunos sí y otros no. Ok, alguien dice algunos sí, algunos no. Perfecto. ¿Quién más? O sea, como yo estoy acá, que Ajá. creo que más bien es menor cantidad de calorías, pero no menor cantidad de alimentos, porque pues eso no te da una información real. Ok, perfecto. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, si como menos cantidad lograré bajar de peso, es un mito. Efectivamente. Muy cercano a lo que dijo Adriana, ¿no? No es si como menos o como más, sino la calidad de los alimentos y la cantidad energética de cada uno de ellos, ¿no? A lo mejor, no sé, si me como 4 platos de lechuga, muy difícil voy a subir de peso, muy difícilmente, pero si me como un chocolate de este tamaño, es muy probable que sí suceda, ¿no? Entonces, es un mito que si comemos menos bajamos de peso y es algo muy habitual. Es que quiero bajar de peso, ¿qué hago? Como menos. O sea, es como una lógica y es al contrario, ¿no? Lo que debemos de hacer es, si quiero iniciar una pérdida de peso, de hecho así se realiza, ¿no? Si quiero iniciar una pérdida de peso, pues muy sencillamente lo que se hace es iniciar con mi peso, la cantidad de calorías con mi peso y poco a poco voy a ir disminuyendo a partir de mi peso. No empezar a comer menos para perder peso. No sé si me expliqué, pero bueno, por ahí va el asunto. Ahora, una carita triste, ¿por qué no? O sea, no coman menos para bajar de peso, porque no va por ahí el camino, ¿ok? Bien, dieta saludable significa comer verduras, pollo asado y agua simple. ¿Qué opinan? No. Bien. ¿Quién más? Y no, mito. Ok. Pues efectivamente, ¿no? Digo, eso es un mito, ¿no? Entonces siempre, ay, quiero comer bien, como pues ya verduras asadas, pollo asado y agua simple, que obviamente pues todo el mundo tira la toalla con ese tipo de alimentación, ¿no? Porque siendo sinceros, pues a nadie nos gusta comer así, ¿no? Ni a mí que soy nutrióloga, la verdad es que pues ni yo aguantaría ese régimen de alimentación tan estricto. Entonces, eso no es dieta saludable, ¿ok? Perfecto. Qué vida más triste si esto fuera verdad. Pues sí, la verdad, ¿no? Ahora, si hago ejercicio, puedo comer lo que sea y en la cantidad que yo quiera. ¿Qué opinan? Mito. Mito. No. Mito. ¿Quién más dice mito? ¿Seguros?
Sí, sí, mito. Sí, mito. Pues exactamente, es un mito, ¿no? Y lo he escuchado en muchas ocasiones, así como, bueno, como lo que sea y haciendo ejercicio y ya, desapareció. No, es un mito, pero en parte, les digo, hay que llegar como a ese equilibrio energético, ¿no? O sea, si yo como 2,000 calorías, tengo que gastar 2,000 calorías para que me mantenga en un equilibrio, pero realmente, ¿quién sabe cuántas calorías se come y quién sabe cuántas calorías se gastan? La verdad es que no es algo como que lo veas en un reloj y ya lo sepas, no. Entonces, es un poquito complicado esto, pero, y también mucho tiene que ver que a lo mejor sí, efectivamente haces ejercicio, llegas a tu equilibrio, pero ¿qué calidad de alimentos estás consumiendo? Y el problema es ese, que hay veces que hay personas que están en su peso, están delgadas, pero están metabólicamente enfermas. ¿A qué me refiero con esto? Colesterol alto, triglicéridos altos, glucosa alta y un montón de cosas que para nada es salud, aunque estén en su peso, ¿no? Entonces, ese sí es un mito pues, grande, digamos. Ahora, no. Siguiente. ¿Es cierto que debo empezar mi día con alimentos salados y no dulces? ¿Qué opinan? Mito. ¿Ok? ¿Quién dice mito por ahí? Mito. Ajá. ¿Quién más? Mito. Ok. Yo no estoy muy segura. ¿Quién dijo que no está muy segura? Yo. Mara. Ah, ok. Yo opino igual, En yo el opino igual que Mara. pero Ajá. Yo yo opino tengo igual que dudas. Mara, hay como una dudita ahí. Bueno, No empezaría ok, pues con- es cierto que debo empezar mi día con alimentos salados y no dulces. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque venimos de un ayuno, digamos, de 8 horas de sueño en promedio, en los mejores casos, ¿no? Quizá no todos tenemos esa fortuna de dormir 8 horas seguidas y plácidamente, ¿no? Y más cuando hay trabajo, escuela, ensayos en sus casos y todo eso, o sea, no está factible. Pero bueno, supongamos en un mundo rosa, donde dormimos 8 horas, venimos con un ayuno de 8 horas precisamente y entrando un poquito en esta parte de salud, pues tenemos una glucosa circulante normal, ¿no? Porque dijimos que es el combustible primario de la célula y es con lo que funcionamos, con la glucosa, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a un laboratorio y se sacan análisis, pues ahí aparece la glucosa en un numerito, siempre. Pero, ¿qué pasa si yo inicio mi día con un platote de frutas, ¿no? Que dicen que es muy saludable, un cóctel de frutas, o en el peor de los casos, una rebanada de pastel que quedó ayer de mi abuelita y pues eso es lo que rápido me echo de desayuno, ¿no? Entonces esa pequeña glucosa que anda circulando en mí, ¡pum!, de pronto se va hasta arriba. Y eso, si lo traslado a años después, muchos años después, ya predisposición genética y demás, pues puede desarrollar una diabetes. No estoy diciendo que desayunar algo dulce te provoca diabetes, no, pero son factores predisponentes y son hábitos saludables, ¿no? Entonces, un hábito saludable es que siempre iniciemos nuestro día con algo salado y al final del desayuno sí se vale algo dulce. Se vale la fruta, se vale algún pan dulce, dependiendo qué tipo de pan, qué cantidad, se vale lo que sea, ¿no? Pero sí, yo les recomiendo que inicien su día no tan alocadamente, ¿no? Sino con algo un poquito menos azucarado. ¿Ok? Ahora, si me quito la tortilla, el pan, los refrescos y lo cambio por pollo asado, verdura y agua simple, ¿lograré bajar de peso? ¿Ustedes qué creen? Nel. ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Mito o realidad? Pues sí. Ay, no, por favor. Eso es muy bien esa. Es que sí puedes bajar de peso, pero sería como si te los quitas por siempre, ¿no? Porque en cuanto los retomes puedes rebotar muy fácil. Exacto, exactamente. Ese es un punto bien importante que vamos a hablar un poquito más adelante, pero es real, ¿no? Entonces, si me quito la tortilla, pan, refrescos y lo cambio por pollo asado, verduras y agua simple, ¿lograré bajar de peso? Mito, claro que no, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? O sea, ¿qué respuesta puedo dar a esto? Que
realmente no se tienen las herramientas como para decir, bueno, quito esto, pero a lo mejor en algún momento lo compensas con comer algo más, ¿no? Por ejemplo, un plato siempre, ahorita les voy a mostrar un poquito, un plato siempre debe de tener un cierto equilibrio, ¿no? El plato que tú te estás comiendo. Entonces, y seguro les ha pasado, bueno, me sirvo menos espagueti, pero al final se sirven más pollo, o al final se sirven más postre. ¿Por qué? Porque siempre buscan saciarse. Entonces, ¿de qué sirvió que se quitaran el refresco y la tortilla si se van a servir más pasta o más pollo incluso, ¿no? Entonces ya va a haber un desequilibrio en la dieta diaria o en ese plato, ¿no? Entonces, de nada sirve que se quiten cosas y se pongan y tal, si no es con un acompañamiento, pues obviamente de un profesional de la nutrición, ¿no? O sea, que él sí les va a decir, bueno, ¿sabes qué? Si pon esto, quita esto, etcétera, pero si solamente ustedes lo hacen como por decisión propia, pues probablemente no va a funcionar o efectivamente va a funcionar transitoriamente y en cuanto regresen a esos alimentos, el peso se va a ir para arriba, porque no modificaron hábitos, ¿sí? Bien, ahora, ¿el alcohol engorda? ¿Mito o realidad? Ese lastimosamente es realidad. Okay, ¿quién dice realidad? Ajá, ¿quién más? Sobre todo la cerveza. Esa sí se la saben, ¿no? Seguro ya el alcohol les ha hecho de las suyas y por eso saben que es una realidad, ¿no? El alcohol tiene muchas calorías en muy poca cantidad. Si les doy como una idea, digamos que esto es un caballito de tequila, no es real, es una réplica de alimentos. Entonces, esto más o menos, fíjense pues el shot que es, digamos, y esto aproximadamente tiene 185 calorías. Por noche o por fiesta, ¿cuánto se toman de estos? ¿No? ¿Y con qué? Con refresco, con juguito, con lo que sea, más botana. Entonces, una noche de parranda les viene saliendo muy cara, ¿no? Tanto en economía como en calorías. Entonces, aguas con el alcohol, es muy traicionero y también, pues metabólicamente obviamente no es sano, le encanta subir los triglicéridos y la glucosa también. Entonces, el alcohol engorda es una realidad. Y la porción sugerida, digo, yo no recomiendo alcohol y no se sugieren, pero así se les dice, la porción sugerida, pues son de 30 a 45 mililitros. ¿Que quién se toma eso? Nadie, ¿no? O sea, entonces, muchos pacientes me dicen, mejor ni tomo. Pues sí, algo hay de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una realidad. Ahora, ¿debo incluir grasa en mi alimentación diaria? Es real. La grasa es muy necesaria. Ok. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Sí. ¿Sí? Ok, por ahí sí, ya escuché como dos sí. ¿Algún no? Sí. Ok. Perfecto. Pues sí debo incluir la grasa en mi alimentación diaria. Pero, como dice ahí, hasta en los perros hay razas, ¿no? Hay tipos de grasas, la famosa grasa buena y la famosa grasa mala, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso les tengo algo como esto. Supongamos que estas son como sus arterias, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, esta grasa que se adhiere aquí, como la grasa de los nachos, de las hamburguesas grasosas, de los hot dogs, de todas esas cosas muy ricas, pues se adhiere a nuestras arterias y la verdad es que con el paso del tiempo puede suceder esto y llegan los famosos infartos, llegan los famosos eventos cerebrovasculares y todas esas cosas desagradables que no vamos a hablar de eso, ¿no? Y las grasas buenas evitan que esto como que se adhiera aquí, ¿no? Entonces, ¿es necesaria la grasa? Sí, porque como les dije, sintetiza hormonas sexuales, hablando en cuestión reproductiva, ¿no? Pero, ¿qué sucede si consumimos más grasas malas que buenas? Pues tenemos un desajuste metabólico y eso sí promueve a que ganemos peso. Pero si nosotros preferimos grasas buenas, como es el aguacate, como es el aceite de oliva, como son este tipo de grasas vegetales, promueven a que tengamos pues un equilibrio en nuestro organismo sobre grasas buenas. Entonces,
¿Es una realidad? Sí, pero hay que saber qué tipo de grasas. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Todas las dietas causan rebote? ¿Qué opinan? No, no. Ok. No, Quizás por ahí sí. dicen que no. Sí, ¿Cómo? sí, Bien, estoy como en quizás. depende. Yo digo que sí. O Por sea, ahí alguien dijo que sí, alguien dijo que no. ¿Quién más? Yo digo que depende. Sí, depende de que el paciente cambie sus hábitos con la dieta. Ok. Bien, buena respuesta. Es un mito. No todas las dietas causan rebote. ¿Qué es lo que va a determinar si yo voy a rebotar o no? ¿No? Supongamos. Pues efectivamente, el que no te eduques al comer. O sea, de nada sirve que tú vayas con un profesional de la nutrición, te dé un plan de alimentación, logres tu objetivo, pierdas peso, pero de pronto vuelves a tus hábitos anteriores, ¿no? O sea, eso de nada va a servir porque efectivamente pues vas a tener el famosísimo rebote y mucha gente pues también se frustra, ¿no? Dice, uy, ¿para qué hice tanto un mes sin azúcar, sin sal, sin asado y que como comida de hospital? Para que al final sí lograste el objetivo, pero así como lo lograste, volviste a subir. ¿Por qué? Porque regresas a los taquitos, a las hamburguesas, a los refrescos, etc. Entonces el punto es que cuando hagas cambios en tus hábitos de alimentación, pues sean cambios permanentes, para que pues no haya un rebote, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a incidir, ¿no? Estas dietas tipo keto o el ayuno intermitente, que para nada estoy en contra de estos tipos de régimen, pero son medidas de pérdida de peso rápidas, que sí lo logras, pero en algún momento vuelves a comer eso porque es parte de nosotros, ¿no? Aparte, la alimentación de nosotros mexicanos es súper abundante, rica, o sea, tenemos de todo, ¿no? Entonces, realmente, para lograr deshacernos de todo eso, incluso hasta cultural, ¿no? Tenemos muchos, ahorita en estas festividades de Día de Muertos y demás, pues tan solo el pancito de muerto. O sea, ese no lo podemos dejar ante cualquier cosa. Entonces, que de pronto dejes de comer eso solo por perder peso, pues la verdad no vale la pena. Puedes perder peso comiéndolo, pero sí te tienes que medir en las cantidades y cómo combinarlo, ¿no? Esto es bien importante, pero no todas las dietas causan rebote. Ahora, ¿realizar ejercicio en ayuno es malo? ¿Qué opinan? Sí. pues sí, porque no tienes como energía real para llevar a cabo el ejercicio. ¿Ok? Yo creo que no, no siempre. Ok, bien, bien. ¿Quién más dice que no, que sí? O sea, Yo, yo creo que no. igual depende el ejercicio y Ajá. también cómo lo realices. Probablemente no vayas a poder rendir igual, justo por lo que decían de la energía. Cosas como cargar mucho peso o hacer intervalos de alta intensidad puede que sea incluso malo. Pero si es a lo mejor un ejercicio más ligero, pues probablemente no pase nada. Bueno, esa es mi teoría. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que, pues igual depende del ejercicio, pero por lo que dijiste hace rato, Eva, pues tenemos como esa glucosa normal, por así decirlo. Entonces, al hacer ejercicio, podemos ir utilizando esas reservas de glucosa que tenemos y podría ser bueno. La verdad es que ya me hiciste dudar. Ok. Ok, muy bien. Pues la respuesta es, ¿realizar ejercicio en ayuno es malo? Realidad. ¿Por qué? Retomando un poquito eso de la glucosa, el ejercicio per se nos lleva a un estado de hipoglucemia, o sea, nos ayuda a bajar la glucosa. Por eso es que a los pacientes con diabetes y demás se les recomienda realizar ejercicio. Entonces, ¿por qué es malo? Si yo tengo un nivel de glucosa normal de 80 y de pronto me pongo a correr, a nadar, a lo que sea, y me baja a 50, caigo desmayado en el gym o en donde sea, ¿no? Porque mis reservas, porque precisamente, o sea, mi reserva en una persona sin diabetes o en una persona sana, pues están en equilibrio. Y de pronto me voy a hacer ejercicio en ayuno, no es lo recomendable. No sé si a alguien de aquí le ha sucedido
que hace ejercicio sin haber comido antes y se siente mal. Mínimo le duele la cabeza o se pone de malas, mínimo. Y si no, empiezan a temblar, empiezan a sudar y a solo querer algo dulce de inmediato. Es como si no me como algo dulce me voy a morir, ¿no? Entonces así las piernas te empiezan a temblar y todo es precisamente por eso, porque tu glucosa baja. Entonces nunca hagan ejercicio en ayuno. No, es un mito también que se aprovecha mejor el ejercicio, al contrario. Yo les recomiendo, les sugiero que antes de iniciar el ejercicio consuman algún tipo de carbohidrato complejo. ¿Qué quiere decir complejo, no? Algún tipo de carbohidrato que no es azucarado. Por ejemplo, un pan con mantequilla, por decir algo, o un vaso con leche, ¿no? Que el vaso con leche es un lácteo, pero contiene también hidratos de carbono como la lactosa, o algún tipo de alimento que no se llenen, porque tampoco es muy cómodo, sobre todo hacer ejercicio así todos llenos, pero que tampoco se vayan al ejercicio vacíos, ¿no? Y saliendo se recomienda algún tipo de carbohidrato simple o de absorción rápida para recuperar lo gastado en el ejercicio. Ajá. Entonces se pueden comer, no sé, una barrita energética, alguna fruta, alguna fruta con yogur, y eso también, o sea, el comer antes y después del ejercicio sí es beneficioso, pero no realicen ningún tipo de ejercicio en ayuno. Es verdad lo que decía Adri, hay de ejercicios, ¿no? O sea, te pones a cargar pesas y demás, o a lo mejor le vas a dar una caminata a la vuelta a la manzana con tu perro, pues sí, obviamente sí difiere, pero sea lo que sea, no se debe de realizar este ejercicio en ayuno. ¿Ok? Una preguntita, si son, digamos, ejercicios muy pesados, más o menos cuánto tiempo antes debes desayunar. Porque Ok. si de repente hay gente que come y ya de una vez ya quiere hacer el ejercicio. Bien, esa es una buena pregunta. Pues puede ser que a lo mejor yo recomiendo, depende del tipo de ejercicio, 40 minutos antes consumas algo que no pues no te llene, ¿no? Simplemente el que el estómago no esté vacío. O sea, aunque no tengas esa sensación de que me llené, pero sean unos 40 minutos antes, ¿no? Dependiendo del ejercicio, porque también si lo haces 2 horas antes, pues ya también es mucho tiempo. Y a lo mejor no te recomiendo desayunar antes del ejercicio, pero sí comer algo. Por ejemplo, un licuado de manzana con avena, por ejemplo, ¿no? Y ya haces tu ejercicio y llegas y desayunas de manera completa, ¿no? Porque si tú te desayunas tu huevo, tus quesadillas o lo que acostumbres a desayunar y te vas a hacer ejercicio a los 45 minutos, pues sí probablemente tengas alguna molestia digestiva, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que se recomienda es hacer una precolación, que así le llamamos, y posteriormente ya sería tu desayuno. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Ahora, sí, si tengo un régimen de alimentación, ¿puedo comer taquitos de hamburguesas? ¿Qué opinan? Sí. ¿Qué? Sí, ¿Seguro? Por favor, sí. que no estén tan grasosos y cosas así. Pues una vez al mes a lo mejor, ¿no? Ok, puede ser una vez al mes. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más da otra opinión? Pues yo creo que sí. Ok. Dicen, Sí, yo lo igual. he hecho, ¿no? A mí no me importa, yo sí lo he hecho, ¿no? Bueno, pues la respuesta es que si tengo un régimen de alimentación, puedo comer taquitos y hamburguesas, es una realidad. ¿Sí? Bendito sea Dios. Sí, sí lo pueden hacer, Javier, así que tranquilo, tú tranquilízate, no hay problema. Pero efectivamente un poquito respondiéndole a Sandra, efectivamente con qué frecuencia y qué tipo de tacos y qué cantidad de tacos, y o sea, ahí entra como todo, no todo es maravilloso, pero sí se puede, ¿no? Es más, yo me atrevo a decir, se puede y se debe. Y les voy a decir por qué se debe. Porque cuando a los seres humanos, a todos, nos prohíben algo, se nos hace, pues lo deseamos más, ¿no? Y creo que aplica en todo. Entonces, sí, o sea, entonces, Mara ya me vio así como, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, si te ponen un plan de alimentación muy estricto, si tú mismo te pones de que, no, tengo que bajar 30 kilos en 10 días, o sea, una meta así exorbitante, y en ese momento quieres tacos, quieres pizza, quieres todo, ¿no?
Entonces, ¿por qué no? Si en el momento en que tú lo deseas, sí puedes comer alguna porción pequeña de esto y cómo combinarlo también. Por ejemplo, les paso algunos tips, ¿no? Si van a cenar tacos, que es así algo como pues, muy típico en nosotros, la verdad, pues siempre pidan una porción de verdura al inicio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué verdura? Nopal, cebollitas, alguna cosita así como para picar. ¿Por qué? Porque la verdura tiene fibra y da saciedad, ¿no? O sea, te da cierta saciedad que ya los taquitos no los ves con el mismo amor, no los ves con el mismo amor que como cuando llegas con el hambre de perro, ¿no? La verdad. Entonces, si tú comes una porción de nopalitos, unas cebollitas o inclusive una sopita primero, un caldito de pollo, algo así, ya el siguiente tiempo ya lo ves con más moderación. Ahora, ¿qué tipo de tacos? Pues puede ser tacos de bistec, o el pastor tiene mucho más grasa, o la costilla también tiene mucho más grasa, del suadero ni hablemos, ¿no? Pero el bistec a lo mejor sería como una buena opción. ¿Y cuántos comerme? Pues de 2 a 3 en promedio, ¿no? No comerme 10, o sea, no va por ahí el asunto, de 2 o 3 tacos y sin doble tortilla, ¿no? La doble tortilla no se necesita. No me hagan esas caras, por favor, como si les estuviera hablando en extraterrestre, ¿no? Entonces, unos 2 taquitos y listo. Y acompañar de preferencia sin refresco, digo ya, de preferencia, pero a veces me dicen taco sin refresco no es taco, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor cambiarlo por agua mineral. Tampoco les recomiendo cambiarlo por un agua de sabor, tipo horchata jamaica, porque tiene a veces la misma cantidad o más que un refresco, ¿no? Que es a veces lo que dicen las abuelitas, no tomes refresco, mejor tómate un agua de horchata y la pruebas es pura azúcar, ¿no? Resulta que el refresco, la única ventaja que tiene, que no tiene ventajas, pero la única que podría catalogarse es que como pues es un producto industrializado, todos los refrescos tienen la misma cantidad de azúcar bajo una máquina que programan, ¿no? Pues le vas a poner, no sé, 50 gramos de azúcar, que es demasiado. En cambio, si tú te tomas el agua fresca de tu abuelita o de tu tía, pues ni la miden. ¿Y qué hacen? Agarran el bote de azúcar y hacen esto, ¿no? Y lo revuelven y ahí está tu agua fresca. Entonces, es un mito también que el agua de sabor es más saludable que un refresco, no siempre. También hay que saber preparar ese tipo de aguas, ¿no? Pero eso es lo que pueden hacer al ir a cenar a los tacos y demás. No dejan de convivir porque también entre nosotros es muy normal, pues, convivir con alimentos, ¿no? ¿Quién de ustedes no va a ver a la amiga, al novio, a la novia, a la que sea, y pues a dónde van? A comer, siempre, o sea, siempre. Que al cine, a comer, que al teatro, a comer, que al ensayo, a comer. O sea, siempre es así, ¿no? Que alguna situación de trabajo, comes, aunque sea lo que sea, pero comes, ¿no? Entonces, también el alimento nos conecta un poco con los demás. Entonces, sí convivan, sí háganlo, pero pues con moderación, ¿ok? Y ahora, entonces, con todo esto que dice la nutrióloga, ¿qué hago? ¿No? Pues que mito, realidad, que si desayuno, que si lo dulce, lo salado, bueno. Entonces, ahora les voy a presentar como unos modelos de alimentos que como ya aterrizándolo un poquito más, cómo le voy a hacer yo, ¿no? Para alimentarme correctamente. Bueno, para empezar, su alimentación diaria debe tener 3 componentes súper importantes. Primer componente, verdura. Aquí tengo como un plato de ensalada, ¿no? Aquí tengo una porción de brócoli, ¿no? Entonces, ¿qué debo de tener? Verdura en los 3 tiempos de comida principal. ¿Es mito, realidad, que el desayuno es la comida más importante? Pues es mito y es realidad. Es una realidad que es un tiempo de comida importante, pero es un mito en cuestión en que es la única. No. Importantes son desayuno, comida y cena. ¿Y por qué son principales? No sé si alguien se ha preguntado, ay, ¿por qué le dicen comida principal? ¿No? ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque debe de componerse de 3 grupos de alimentos, que es lo que les decía. La primera, verdura, ¿no? Ya tengo mi verdura en mi plato, perfecto. La segunda, mi proteína animal, mi piernita de pollo, ¿no? O mi huevo, ¿ok? Y la tercera, y muy importante,
mis carbohidratos, una tortilla o un pan. ¿Ok? Entonces, si tu alimentación diaria no contiene estos tres tiempos, estos tres grupos de alimentos juntos, no estás alimentándote correctamente. Ajá. Que a mí no me gusta la verdura. Ok, pues puedes a lo mejor sustituir por algo de fruta. Y digo, por ejemplo, aquí tengo uvas. Y digo fruta, más bien, la fruta no sustituye a la verdura, pero se encuentran en el mismo grupo en un plato del bien comer, que seguro todos han visto ahí, en una caja de cereal por lo menos, pero lo han visto, ¿no? Entonces, desayuno saludable, ¿no? ¿Qué creen que sea más saludable? ¿Un plato de fruta con yogur o unos huevitos rancheros con tortilla? Los huevitos. Huevitos rancheros. Ok. Los huevitos me va. Ok, muy bien, Jimé, muy bien, muy bien. Así es. Perfecto. Unos huevitos rancheros. ¿Por qué? Porque tienen proteína, tienen la salsita, que es la verdura, aunque sea en poca cantidad, pero la tiene, y tengo el carbohidrato, que es el maíz, ¿no? En cambio, mi fruta, pues es azúcar y grasa únicamente, ¿no? O proteína, tampoco estoy diciendo que es lo peor, pero eso de saludable no tiene mucho y no es muy equilibrado. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues ahí se inicia el aumento de peso sin control, ¿no? Porque resulta que no estoy comiendo bien. Pero ¿cómo? Si como frutas y como yogur, y eso me han dicho que es muy sano, pues sí, pero a lo mejor esta fruta con el yogur, ¿no? Si aquí lo tengo, esta fruta con el yogur quizá tenga 500 calorías, ¿no? Porque son alimentos densamente energéticos que se componen de grasa y azúcar. En cambio, si yo te como los huevitos rancheros, si yo te como la tortilla y si yo te como la salsita de los huevitos rancheros, pues muy probable esto no llegue ni a las 300 calorías, aunque es más cantidad. Si ustedes lo ven en porción real, pues te ponen un plato de huevos y un platito de fruta y dices, no, pues me conviene más la fruta porque es más poquito. Sí, es más poquito, pero son más calorías. ¿Ok? Entonces, eso en cuestión de un desayuno. ¿Qué debe de incluir? Pues la verdura, la proteína y el carbohidrato. ¿Cómo? O en qué porción? Mucha más verdura, mucho más carbohidrato, mucho más proteína y solo un carbohidrato. Esa es la clave, ¿no? Pues ese es el secreto. ¿Por qué? Tortas de tamal. Ay, que a mi papá le encantan las tortas de tamal, entonces los domingos compramos tortas de tamal. Híjole, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Porque en nutrición recomendamos no dobletear carbohidratos. O sea, ¿a qué me refiero? Si ya comí tortilla, ya no como pan, ¿sí? Entonces yo debo de tener como la libre elección de decir, bueno, a ver, yo quiero quesadillas, ok, entonces mi pan de muerto ya no me lo como, pero me lo puedo comer más tarde, ¿sí? Pero no lo mezclen. ¿Por qué? Porque la densidad energética es mayor y la cantidad de calorías es mayor, ¿no? Y es un problema. Entonces, es lo que les digo, es saber elegir inteligentemente qué comer o qué no, ¿no? Entonces, mi torta de tamal, ¿sabes qué, papá? No, yo solo me como el tamal. Sí te lo puedes comer, ¿no? Pero, no te comes el pan, ¿no? O, por ejemplo, que voy a cualquier restaurante y hay chilaquiles y tienen la pésima costumbre, porque eso sí, quiero, Carlos, de dar bolillo. O sea, ya te estás comiendo chilaquiles, que es mucha tortilla, y además comes con bolillo, ¿no? Ahí va doble carbohidrato. Lo mismo ocurre con enchiladas con bolillo, ¿no? Entonces sí, son 3 o 4 enchiladas o enfrijoladas y métete el bolillo. Y además el pan dulce con el café, ¿no? Entonces ahí, en puro pan, tanto bolillo, tortillas y pan dulce ya se te fueron como 800 calorías de las 1600 que requieres en el puro desayuno, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a llegar a ese equilibrio energético? Pues va a estar un poco complicado, ¿no? Entonces, eso es de cuestión del desayuno. Ahora, ¿qué se recomienda? Que el desayuno sea lo más temprano posible o de las primeras actividades que haces en tu día. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, error, me despierto, me baño, tiendo la cama, paseo al perro, hago ejercicio, ya son las 11, pues voy a comer algo.
Eso es un hábito no adecuado, ¿no? Porque es como un coche, ¿no? A lo mejor funciona con poca gasolina, pero pues funciona mejor si trae el tanque lleno o sufre menos, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en nosotros. El hecho de no tener hambre no significa no necesitar comer. Ojo, eso es bien importante, ¿no? Porque, no, yo necesito comer porque no tengo hambre. No, todos necesitamos comer. Pues es como les digo, es nuestro combustible. Entonces, traten que de las primeras actividades que hagan, pues sea desayunar. ¿Para qué? Para que tengan una buena reserva y también coman en tiempos. Muchos pacientes me preguntan, ¿es bueno comer colación, sí o no? Yo no acostumbro, ¿sí? No, ok. Bueno, pues anteriormente se creía que los 5 tiempos de alimentos pues son los ideales y demás, ¿no? Y la verdad es que no está tan errado eso. Pero yo acostumbro a dejar colaciones precisamente para que no lleguen con tanta hambre al siguiente tiempo de comida. Porque sucede, entre más horas tengas de ayuno, una vaca te quieres comer después. En cambio, si tú estás comiendo cada 4 horas, que es como lo sugerido, también tus ingestas de alimento van a ser menos si tú fraccionas tu alimentación, ¿no? Pero, por ejemplo, error enorme, y pasa mucho los días domingos, y no me van a dejar mentir. Nos paramos tarde, 11 de la mañana, me ceno el taquito, me ceno el tamalito, y de ahí como hasta las 5 de la tarde, ¿no? ¿Y qué como? Pues hamburguesa, pizza, lo que se me atraviese, porque ese día mi mamá no cocinó, porque ese día a mí me dio flojera cocinar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor un día a la semana, pues no es lo ideal, pero hay personas que sí ese es su hábito y su forma, ¿no? Entonces ahí comenzamos con problemas de peso y enfermedades metabólicas, que ese es el problema. Entonces, pasando el desayuno, a lo mejor a la media mañana, ¿qué me puede recomendar la nutrióloga? Pues a lo mejor te recomiendo algunos cacahuates, japoneses no, evidentemente, más bien como de este tipo, como de los de piñatita. Y además, estos tipos de alimentos también te ayudan mucho con la ansiedad. Hay muchas personas que tienen ansiedad por comer y comen por ansiedad. Eso también súper importante que lo identifiquen, ¿no? Una cosa es comer por hambre y otra cosa es comer por ansiedad. ¿Cómo sé la una de la otra? El hambre se siente y la ansiedad se piensa, ¿no? Yo tengo hambre, ¿cómo sé? Porque me duele el estómago, porque me hace, o sea, se siente, ¿no? Porque siento un vacío en el estómago. Incluso hay personas que les da un poquito de náusea, como de ganas de vomitar, de que el estómago está vacío. Entonces, ¿y qué pasa? Me como un pedazo de algo y esa sensación se va. No me llené, pero ya se me fue la sensación de que se mueve y que me avisa que tiene hambre. Eso es hambre. Y también, como dicen las abuelitas, sí es cierto, teniendo hambre te comes todo y teniendo ansiedad, ¿no? La típica de, mamá, tengo hambre, pues allá hay huevo, no, yo no quiero eso, entonces no es hambre, ¿no? Entonces es ansiedad por querer comer lo que tú quieres. ¿Y cómo identifico que tengo ansiedad por comer? Muy sencillo, solo estoy pensando en comida, ¿no? En que estoy viendo la tele, pero me hace falta alguito. Una palomita, que un chocolatito, que un pastelito, y andas nada más buscando alimento. Eso es ansiedad. Y eso, entre otras cosas, bueno, pues hay niveles de ansiedad. Se puede tratar desde con un psicólogo, un psiquiatra y medicamento, ¿sí? La realidad es esa. O también, pues mucho influye en uno, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, nadie se muere por no comerse una dona de chocolate. Nadie. Sientes que te mueres, pero no te mueres, ¿no? Y seguro les ha pasado que es que quiero una dona y quiero una dona y quiero, y es una desesperación espantosa, ¿no? Y vas y te la comes. Ahí también influye mucho, pues, el que estés ganando peso porque te estás cumpliendo tus antojos. Y la verdad es que eso no es sano ni para pues, tu salud física como para tu salud mental. Debes de detener el pensamiento y decir, a ver, no, tú no me controlas, ¿sí? Ya comí bien, ya no quiero nada, entonces, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿sale? Y eso, bueno, también se va trabajando, ¿no? Con el tiempo y decir, bueno, pues no quiero, ahorita no es momento. O enfoquen, en el momento en que tengan ansiedad por comer, enfoquen en algo que no sea alimento, ¿no? Por ejemplo, que sé que a lo mejor no es tan habitual, pero armen un rompecabezas, pónganse a jugar en algo, pónganse a leer, pónganse a estudiar. Enfoquen la ansiedad en algo que no tenga que ver con alimento, porque indiscutiblemente van a ganar peso, ¿no? Eso es así. ¿Ok? Entonces ya llegamos al momento de la comida. ¿Qué como? Bueno,
Yo sugiero comer por tiempos. ¿Cómo es eso? Que primero coman algún tipo de sopa, ¿no? Un platito, vean el tamaño del plato, la verdad es que es pequeño, se cabe, digamos, como en mi mano, ¿no? ¿Por qué? Obviamente, independientemente de los gustos, pues no a toda la gente le gusta la sopa, ¿no? Pero digamos que si te gusta la sopa tiene pocas calorías, generalmente poca grasa, y ahí incluye verdura. Y aunque tengas mucha hambre, el comer la sopa te ayuda a empezarte a llenar. No te vas a llenar de sopa, pero es lo mismo. Si tú comes sopa, en lugar de comerte un pedazo de pollo de este tamaño o una pechuga de este tamaño, a lo mejor ya te comes esto, ¿no? No sé si se ve por ahí. ¿Sí? En cambio, si yo llego de la escuela, del trabajo, de donde sea, muriéndome de hambre y digo, no sopa, no nada, directo al guisado, pues te comes hasta esto, ¿no? O sea, lo doble. Es ahí donde les digo, fraccionen sus alimentos, ¿no? Entonces, una sopita de inicio que tenga de preferencia algo de verdura, etcétera, y después de ahí nos vamos a ir a algo de ensalada. Por ejemplo, también un plato pequeño. Otro mito es de que si como ensalada soy muy saludable, no es cierto, ¿no? La verdad es que estos lugares como Green Grass o cosas así donde venden ensalada, yo veo a la gente se come unas megas ensaladas, pero eso no es una comida completa, porque quedamos que la comida completa incluye verdura, incluye un carbohidrato e incluye, digo, una proteína, perdón, y un carbohidrato, ¿no? Hay veces que a las ensaladas sí les ponen lechuga, etcétera, la proteína y el carbohidrato. Y bueno, pues eso ya lo convierte en completa, ¿no? Pero también, ¿qué pasa si solo comen lechuga? Pues en una hora o media hora ya van a tener un hambre fatal. Entonces, por eso no se recomiendan ese tipo de alimentos. No utilicen tampoco comer comidas rápidas. Por ejemplo, un Subway, una hamburguesa, un sándwich. ¿Por qué? Tienen muchas calorías, llenan de momento, pero al ratito vuelves a tener hambre. Entonces, lo ideal, si ustedes no les da tiempo de comer en casa o andan fuera y demás, pues métanse a una fondita donde les puedan dar una porción de sopa, donde les puedan dar una porción de ensalada, su porción de proteína y su carbohidrato. Y es lo más sano. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Luego así se me va y yo hablo y también quiero escucharlos. Si alguien tiene por ahí algo que decir. Yo adelante. tengo una duda. Es que yo no como carne. Todavía no puedo dejar el pescado, ni el huevo, ni los lácteos, pero ya no como ni cerdo, ni pollo, ni eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la equivalencia? O sea, sé que necesito proteína y la obtengo vegetalmente, o sea, como mucho tofu y frijoles y lentejas y garbanzos y cosas así. Pero ¿cómo puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo saber cuál es la equivalencia de eso para lo que necesito si comiera animal? Ok, bien, perfecto. Mira, se ha demostrado que la proteína animal es la que el cuerpo aprovecha mejor, ¿no? Pero bueno, si tú decides tener un régimen vegano, vegetariano o volacto, este tipo de régimen de alimentación, lo que puedes hacer es sustituir una leguminosa, estos son frijoles, digamos, con un cereal, por ejemplo, cereal del grupo de cereal, una tortilla. Y esto asimila mucho a una proteína animal, ¿no? Que es lo que se recomienda en pacientes veganos, precisamente. Ok, ¿no quieres comer una pechuga de pollo o pescado? Bueno, entonces siempre vas a mezclar leguminosas como frijoles o lentejas con algún tipo de carbohidrato, llámese tortilla, llámese pan, llámese arroz. Y eso puede asimilar o es lo que más se acerca a una proteína animal, hablando nutricionalmente. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo me quedé como con confirmación sobre los horarios. O sea, si tú no eres una persona como por tu personalidad, estilo de vida, que genere esta ansiedad de que, o sea, por ejemplo, yo ahorita, me voy a usar de ejemplo, estoy durmiendo mucho por la cuarentena. Normalmente dormía 5 horas o 6 y ahorita duermo 9 o 10. Entonces, tratar de comer con colaciones me cuesta muchísimo trabajo porque me deja una ventanita como de 2 horas que todavía, no me da hambre, no me da ansiedad por comer. Y al contrario, cuando trataba de hacer colaciones, como todavía no tenía hambre de verdad, buscaba botanas. Entonces, más bien como que
incluir los alimentos de mis colaciones, los traté de incluir en las comidas principales y pues hasta el momento no me ha funcionado, pero sigo teniendo la duda como de qué repercusión tiene hacer 3, 2 comidas, considerando que sí estés teniendo todos tus grupos alimenticios incluidos y todo eso. Ok, aquí hay dos situaciones. La primera, tocaste un punto muy importante. Por la pandemia duermo más, ¿no? Nutrición no solo es comer bien y ya. O sea, digamos que es la búsqueda de un estado de salud general. ¿Y qué incluye? Por ejemplo, no beber alcohol, no fumar, realizar actividad física, tomar agua, hidratarte bien, etc. Y entre ellos está el dormir bien. Pero ¿por qué no inviertes las cosas? O sea, en vez de dormir 10 horas, duermes menos, ¿no? Que es lo que se recomienda, y redistribuyes tus horarios de alimentos, porque eso, o sea, en lugar de que un mal hábito, porque es un mal hábito como dormir tanto tiempo, digámoslo así, o sea, entiendo la situación, pero en lugar de readaptarte o adaptarte a ese dormir tanto, mejor conviértelo a dormir menos y comer en tus horas, ¿no? No decir, bueno, pues me duermo a las 2 de la mañana, pues ceno a la 1, por ejemplo. Eso no es muy recomendable, ¿no? Ay, pues no tengo hambre. Eso es otro punto importante. Si no tengo hambre, ¿debo de comer o no? ¿No? La típica pregunta, ¿es bueno comer con hambre o sin hambre? Bueno, pues la verdad es que es bueno comer con hambre, ¿sí? Y es un mito de que comes más. Pues no, pero no es muy saludable estar comiendo así porque sí. Lo que sí, si tú aunque tú cumplas tus tiempos de alimentos, tú los cumplas en una comida, si tú no divides o fraccionas tus comidas, muy probablemente te vas a despertar 2, 3 de la mañana con ganas de comer algo. Probablemente suceda, ¿no? O a lo mejor no por ahora, pero sí lo vas a ver en el tiempo, ¿no? Acuérdense que todo cambio de hábitos no se ve en un momento, ¿no? Así como que, híjole, ahorita me eché un helado y ya mañana subí 2 kilos. No es así, ¿no? Que mucha gente es lo que le teme. Es que si me como un pan de muerto ya voy a subir. No. Pero si te comes un pan de muerto mañana, tarde, noche, por todo el mes de octubre, pues entonces sí, ¿no? Entonces, ahí yo lo que te sugiero, pues es eso, Adri, o sea, que recorras un poquito tus horarios de dormir y readaptes tus horarios de alimentos. Yo siempre lo digo, ¿no? Diario orinamos, diario hacemos popó, diario respiramos en organismos normales y diario debemos de comer bien. ¿Sí? Yo escucho mucho de, ay, es viernes, ya con la dieta y como lo que sea. No, o sea, la dieta nunca la debes de dejar, nunca, bajo ninguna circunstancia, ¿no? O por ejemplo, sucede mucho que voy a una boda y ya rompí mi dieta porque no está lo que la nutrióloga me dejó. Pues no, evidentemente no te vas a llevar unos chayotes a una boda, ¿no? O sea, y hay gente que lo hace, no critico, pero no es lo ideal. Tú vas y debes de comer pues lo que te den, hasta por educación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a procurar? A lo mejor si tienes chance de escoger entre espagueti o ensalada, pues escoges la ensalada, ¿no? O a lo mejor que hay barra de postres, pues te comes uno, no te comes de todos uno, ¿no? Así, o sea, es así como es una adaptación a tu vida diaria, ¿no? La alimentación. No se trata de que vivas a dieta todo el tiempo, porque esa es otra. Es que yo no quiero vivir a dieta todo el tiempo. Pues no, claro que nadie quiere estar ahorcado bajo las indicaciones de otra persona a comer lo que ella diga. Mejor tú tomas las riendas y tú dices, bueno, pues ok, ya desayuné con pan de muerto y en el resto del día ya no como pan de muerto, ¿no? O pues ya me tomé 3 cafés, ya no voy al cuarto o al quinto. No he comido verdura, ok, la meto en la cena con los taquitos, ¿no? O sea, es un dar y un dar. De eso se trata, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más por ahí? Yo tengo una duda. Ajá. Bueno, es que yo siempre sufro demasiado con la parte de la cena. Okay. Porque realmente justo en la cena me da muchísima hambre y muchas veces como por miedo a no comer de más, termino comiendo como muy poquito, pero no termino saciándome
Entonces al final siempre regreso a la 1 de la mañana a comer algo o termino comiendo de lo que alguien más está comiendo porque no sé qué hacer. Entonces sé que debo de balancearlo, pero realmente ya cuando, o sea, en la noche sí ya es como de, ay, ya solo quiero dormir. Entonces no sé qué comer y siempre me conflictúo mucho y tardo mucho en decidir qué cenar y termino por no saciarme. Y es todo un problema la cena para mí. Ok, pues es un poco a lo que platicando con Adri, ¿no? O sea, de que no ceno bien, pero voy y pues como después porque me despierta incluso el hambre, ¿no? O no puedo ni dormir pensando en comer. O hay personas que sueñan con comida, ¿no? De algo que se restringen demasiado y eso pues no, eso no habla de salud. ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo mismo que estamos comentando en cuestión de desayuno y comida. Siempre, ya parezco disco rayado, lo sé, incluye verdura en tu cena, incluye alguna proteína, ¿no? E incluye un carbohidrato, ¿sí? Por ejemplo, ¿no quieres cenar algo pesado? Cena un sándwich. Un sándwich tiene el carbohidrato, que es el pan, el jamón o el queso, y ponle mucha verdura. Y también esa mezcla te va a dar saciedad, a que si solo te comes un plátano. O sea, yo te invito a que te comas un plátano, a las 2 horas ya vas a estar asaltando el refrigerador y generalmente se asalta con alimentos no saludables, ¿no? Nunca he visto que alguien se levante 2 de la mañana a comerse unos chayotes, sinceramente. Pues no, o sea, vas y te comes, bueno, no sé, digo, pero yo que yo sepa, nadie. Vas y te comes que el pan, que el chocolate, que la cosa harinosa, grasosa, dulce, ¿no? O sea, no asaltas otra cosa. Pero si tú equilibras de esa manera tus alimentos, te quedas más saciada, te quedas más llena. Y ojo, algo súper importante que les recomiendo y funciona muy bien, es que aprendan a no llenarse, ¿no? Por siglos de los siglos, porque mi abuelita era así, siempre lo pongo de ejemplo a mi abuelita, pero siempre es como si no te llegas hasta acá, no comiste bien, ¿no? La abuelita, es que no te has llenado, acábate todo. Entonces nos enseñaron incluso que el llenarte hasta acá es comer bien, y eso está mal. ¿Hasta qué punto debemos de comer? Cada quien tiene el suyo, pero ¿cómo lo vas a sentir? Esa sensación de hambre, tú empiezas a comer y alrededor de los 15 o 20 minutos dejas de tener hambre. Pero ahí es donde a veces me dicen, es que me quedo con hambre. No, te quedas con ganas de seguir comiendo, que es muy distinto, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Pues porque si yo te pongo enfrente un pastel de chocolate, te lo vas a comer porque te cabe, pero el punto es que no te llenes, ¿no? Decir, ok, ya me comí mi pan, ya me comí mi arroz, ya me comí mi proteína, ya me comí mis verduras, o sea, con todo eso no tienes hambre, pero siempre falta algo, ¿no? Y generalmente eso que falta es lo dulce, siempre. ¿Por qué? Porque lo dulce cierra ciclos, ¿no? Por eso los postres tienen la historia de que van al final, o sea, todo tiene como su razón de ser, ¿no? Entonces, el postre siempre debe de ir al final y yo siempre lo recomiendo. Muchos nutriólogos quitan los postres, digo, a menos que sea un paciente con diabetes o una cosa así, pues sí, pero algún postre dulce, eso hace que cierres el ciclo y que ya no quieras seguir comiendo, ¿no? Pero a veces con lo salado hasta dicen, es que me quedó en la boca el sabor salado, necesito el dulce, el postre, para ya decir terminé. Hazlo, si se vale, ¿no? Por ejemplo, no sé, una gelatina o ahora, ¿qué porción de postre? Eso es lo importante. Algo que quepa en este platito, ¿no? Chiquitito, ¿no? Así, algo que quepa aquí, ¿no? Por eso hay flaneras o platos postre, ¿sí? El problema es que comes, no sé, así de verdura, y un postre del tamaño de este plato, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya no hay equilibrio. Entonces, respondiendo un poquito, ¿qué puedes hacer en tu cena? Pues tu verdura, tu proteína, tu carbohidrato y algo dulcecito como una fruta, por ejemplo. Y ya con eso no te vas a llenar, pero te vas a ir más tranquila a dormir y ya no te vas a estar despertando a comer. ¿Sale? ¿Quién más? Yo tengo una duda que como que sí se inclina un poco a como yo hago las cosas y como, pero también es duda existencial. Yo al contrario de Adri no duermo, o sea, duermo como 5 horas en promedio y con la cuarentena he estado tantito peor, ¿no? Pero, pues sí, o sea, si me voy a dormir, si ceno como a las 10 de la noche,
y me voy a dormir a las 3 de la mañana, pues para las 3 de la mañana claramente ya me dio hambre. Y como que sí traté de hacer opciones más, elecciones más conscientes de no tragarme como un pan con Nutella o algo así, pero las veces que lo hacía, me despierto con muchísima hambre en la mañana. Eso ¿por qué puede ser? Es que como que no conecto la idea de por qué podría ser eso. Ok. Primero, antes que nada, un punto. Todos los excesos son malos, como ya lo sabemos, tanto el dormir mucho y también el no dormir. Y el no dormir no aumenta de peso, pero sí evita que lo pierdas, ¿no? Pueden ser pacientes muy disciplinados, que siguen su régimen, que hacen ejercicio y resulta que nunca bajan. ¿Por qué? Cuando descubro, no, pues duermo 2 horas o duermo 3 horas y de 12 a 3 de la mañana, ¿no? Por ejemplo, o de 2 de la mañana a 5. Entonces, ¿qué pasa? Biológicamente y bioquímicamente sí hay una síntesis hormonal, sobre todo una hormona que se llama hormona del crecimiento, que en los niños ayuda a crecer, pero en el adulto también forma parte de regulación del metabolismo. Entonces, si tú no duermes, en primera, pues puede que coadyuve que no pierdas peso, si es que estás buscando eso. En segundo, un hábito inadecuado es comer en la madrugada. Y como tú lo dices, es obvio, ¿no? O sea, es lógico que si estás despierto, pues automáticamente dices, quiero comer algo. Pero mejor cambia un poquito el pensamiento y di, a ver, son las 3 de la mañana, no es hora de comer, porque realmente no es una hora de comer, ¿no? Entonces, si quieres mantenerte despierta porque estás estudiando, porque estás trabajando, porque también, pues muchas veces el desvelo es por eso, pues mejor toma líquido, ¿no? Ya sea un té o agua, o sea, hidrátate en lugar de comer. ¿Y por qué te da hambre? Pues sí, porque tienes grandes ingestas de calorías, ¿no? Y de azúcares. Entonces, eso hace que te reactives y a los 3, 4 horas que amanece, tienes hambre, tienes más hambre, ¿no? Entonces, yo les sugiero que no coman en las madrugadas, no es un buen hábito. ¿En qué únicos momentos yo recomiendo comer en las madrugadas? Cuando hay un trabajo de por medio. Por ejemplo, los médicos hacen guardias en las madrugadas y ellos hasta tienen colaciones nocturnas, 2, 3 de la mañana bajan al comedor a comer, ¿no? Están en gran actividad y sí tienen que comer porque están despiertos, ¿no? O en cualquier otro trabajo que sea de noche, ¿no? Pero si solamente estás de noche viendo ahí Netflix y demás y estás comiendo, eso ya no es un hábito saludable o eso ya no se recomienda, ¿no? Comer en las madrugadas. Pero bueno, espero haber resuelto la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, queja, sugerencia? Dice Adri que ya tiene muchas preguntas, pero que no quiere acaparar, que les quiere ceder el micrófono. Sí, ¿alguien más? Y luego yo. Ok. Si no hay nadie, pues voy yo. Pues vas tú. Bueno, voy yo. O sea, mi duda es cómo aprender a llevar como los cambios que hay en la vida. Vaya, o sea, como que yo digo, pues es que nada es estable. O sea, bueno, ahorita tengo 25 años, tengo este estilo de vida que no es tan activo porque estoy en mi casa, pero si de repente digo, no, pues ya empiezo a salir de la vida en cuarentena y entonces voy a necesitar más calorías, ¿cómo empiezo a identificar esos cambios en mi vida y adaptar mi alimentación sin que haya un desbalance? O sea, entiendo que está como esta ventana de equilibrio que mencionaste al principio, pero ¿cuándo sabes que ya estás listo para tú enfrentar estos cambios en la vida? O sea, porque pues es como tienes tu cuerpo de adolescente y luego se desacelera tu metabolismo o ya no haces tanta actividad física porque ya no trabajas, ya no corres como niño, no sé, son muchos cambios en la vida y a mí como que me inquieta mucho cómo escuchar escuchar y saber lo que necesita mi cuerpo en la etapa que estoy. Y ya. Ok. Igual como los entrenamientos, si te rompes la pata o si de repente tienes más clases, menos clases. Exacto. Pues es un punto súper importante y muy real que a todos nos sucede, ¿no?
Desde, como dices, no es lo mismo estar en secundaria, en prepa, en la universidad, en que tronaste con el novio y ya te deprimiste, en que no te gusta tu trabajo, todo el mundo ahí te hace renegar, lo que sea. Y generalmente todo eso recae en la comida, ¿no? Que estoy triste, ¿cómo? Que estoy feliz, ¿cómo? Que estoy, no sé, ansioso, ¿cómo? O sea, todo es comer. Entonces, ¿cómo manejar esto? Bueno, lo primero es que tu mismo cuerpo te va a pedir como, o te va a dar la pauta, solo hay que saberlo escuchar, de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú dices, ahorita yo en la pandemia no me da hambre, puedo comer poco y no me importa, y estoy tranquila, no tengo ansiedad, no tengo presión, perfecto, ok. Pero, ¿qué sucede cuando ya, esperemos que sea pronto, todo esto ya se levante y vuelves a la vida de correr, de las prisas y demás? Pues, por ejemplo, vas a tener más hambre, ¿no? Entonces es ahí cuando debes de obedecer un poquito pues a esa necesidad de decir, ok, necesito más. Estoy haciendo más ejercicio, me estoy cansando mucho, ok, necesito más, ¿no? O, por ejemplo, ahí también tiene mucho que ver pues el estado psicológico de cada quien, ¿no? Ay, que troné con el novio, ok, a lo mejor me deprimo 2 días, le lloro y me como un bote de helado y digo, y se acabó, ¿no? Pero no quedarme como en ese trance todo el tiempo, ¿no? Ese es un problema. A lo mejor en el trance de la tristeza por él o por ella, pues bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero sí controlar un poquito como, pues esa parte, ¿no? De que, ok, estoy haciendo menos actividad, pues a lo mejor me da menos hambre. O incluso a lo mejor hasta ustedes lo sienten ahorita que ahorita ya no están trabajando como de la misma manera que antes, cuando todos lo hacíamos presencial y demás, pues a lo mejor ahorita se pueden despertar un poquito más tarde o incluso también los hábitos de muchos mejoraron, ¿no? Yo ya me puedo sentar a desayunar, a comer, a cenar, ¿no? Yo me puedo preparar mi desayuno, yo me puedo preparar mi comida, antes no, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues efectivamente tenemos que ir lidiando en irnos adaptando como pues a estos cambios, ¿no? Y sobre todo y muy importante, pues no aterrizarlos al alimento, ¿no? Que eso es algo un poco difícil, pero pues sí, tratar de no todo enfocarlo a eso y también hacerle mucho caso pues a tu cuerpo. Inclusive la talla del pantalón te lo dice, ¿no? Oye, te estás pasando. Oye, bájale tantito a esto. O el mismo estado de salud. ¿Qué pasa si los invito a comer un día tacos, pozole, birria, etcétera, y les da una diarrea de aquellas, ¿no? Es un estado de alarma de decir de tu cuerpo, basta, es demasiado, ¿no? Entonces ahí obedecerlo y decir, ok, le bajo, y así, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes adaptar a esos cambios? Pues tú misma vas sabiendo, ¿no? Y yo creo que ya cada quien se conoce. Por ejemplo, ahora que aquí quien padezca gastritis ya sabe que a lo mejor el café lo mata. Entonces, ya sabes que si te vas a tomar un café, pues seguramente te va a ir mal, ¿no? O ya sabe el otro que cuando se pone ansioso, deja de comer. También hay ese tipo de personas que tienen tanta presión en el trabajo que no comen nada. Pero tarde que temprano, pues el cuerpo pasa la factura también, ¿no? Y al rato te sientes con dolor de cabeza, con sueño, cansado. Entonces, es irse adaptando, pues a cada situación. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendarías para aumentar el consumo de verduras? O sea, ¿cómo qué estrategia? Porque pues estando en pandemia o con el estilo de vida, pues es un poco complicado conseguirlas y así. Ok, perfecto. Muy buena pregunta, me agradó. Primero, y el primer punto antes de cualquier recomendación, sugiero que vean la verdura como algo nutritivo y necesario, ¿no? Porque mucha gente tiene como muchos paradigmas alrededor de las verduras. Es como, yo no estoy enfermo porque voy a comer verdura. Yo no soy conejo porque voy a comer verdura, ¿no? O sea, como que está muy satanizada hacia lo malo. Y la verdad es que es un grupo de alimento muy fundamental porque es quien nos da las vitaminas y los minerales, ¿no? Hierro, calcio, o sea, nos da muchísimas cosas. Entonces, primer punto, ver a la verdura como, pues no quiero decir como un medicamento, pero digámoslo así, curativo, ¿no? Por ejemplo, tú vas al médico, te duele el estómago y te dan omeprazol. Omeprazol cada 24 horas antes del desayuno y lo haces. Y el omeprazol no sabe rico, no te causa ningún placer, ¿no? Pero lo haces. Y entonces ocurre lo mismo con la verdura, ¿no? A lo mejor la verdura no es la más deliciosa,
¿no? No te causa el mismo placer que una dona de chocolate, porque es una realidad, pero es beneficiosa para tu salud. Entonces, primer punto, quererla, amarla, ¿no? Y dejarla de ver feo. Digo, no estoy diciendo que sea tu caso, no creo que sea tu caso, pero sí dejar como un poquito los estigmas alrededor de las verduras, en primera. Y en segunda, ¿cómo yo sugiero que la consuman? Bueno, primeramente, no hacerlo hervido, sin sal, y así como en un hospital, porque la verdad a nadie nos gusta eso. Entonces, lo que puedes hacer es hacerte una ensalada con algo de fruta, con algo de pollo, ¿no? Con a lo mejor, los aderezos son muy altos en calorías y en grasas, pero a lo mejor te recomiendo limón y sal, un poquito de aceite de oliva, encontrarle como algo que a ti te guste, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me gusta el limón, la sal, y le pongo un poquitito de jugo Maggi, ¿no? Que yo sé que es alto en sodio, pero bueno, ahí le encuentro como el saborcito y me lo como. O hay alguien que le gusta el tajín, bueno, pues entonces cómelo con tajín, ¿no? O sea, ve buscando como las cosas que te gusten, que puedas mezclarlo con verduras. Otra cosa que funciona bien, si te gustan, pues son las sopas de verdura o las cremas de verdura. Ajá, en las sopas pues va la verdurita y sabe pues a jitomate o ponle un poquito de pollo y demás y ahí te las comes. O las cremas que son pues molidas, o sea, son verduras molidas con un poco de leche y sazonador y demás, y así ya consumes verduras. O sea, no precisamente la verdura es saludable en una ensalada. O sea, no es la única manera de comer verdura, ¿no? Puedes hacerlo así o puedes hacerlo, por ejemplo, hay alguna, bueno, freidora como en aire, ¿no? Que ya fríen las papas en aire y cosas así. Entonces, bueno, digo, no es la opción de que te compres la freidora o, bueno, como tú gustes, pero puedes hacer como chips, como papas de zanahoria, o sea, no papas, sino esta presentación, ¿no? Y consumirla de esa manera, o en las colaciones, o en algún momento. Y un tip que me dio una vez un paciente, que la verdad se lo robé porque me pareció muy bueno, me dijo, a mí no me gusta la verdura, ¿no? O sea, me dijo, a mí no me gusta la verdura, pero es lo primero que me como cuando tengo hambre, porque es como lo que acepto. Entonces digo, bueno, tengo hambre, me como la verdura y ya cumplí. Y la verdad suena crudo, pero pues creo que le funcionaba o le funciona, ¿no? Porque ya cubres esa parte, ya como que te olvidas de eso, digamos, y ya consumes lo que más te agrada. Entonces, eso también es otro tip, que puedes empezar en un principio tus comidas con las verduras. O, por ejemplo, siempre ¿cómo puedes también incluir? En lo que más te guste, métele verdura. Por ejemplo, un sándwich, le metes verdura. Una quesadilla, le metes verdura. El huevo, que no sea con chorizo o salchicha, que sea a la mexicana. Entonces, así vas incluyendo como poco a poco en tu día a día, pues ciertas verduras y que esto sea frecuente. Bueno, es que es como complemento del mismo tema. O sea, no sé qué tan malo viene lo que hago. Tampoco lo hago tan frecuentemente. Pero sí cuando es como, ay, no me entra una verdura hoy, sí aplico como de hacer la smoothie bowl. Y entonces, o sea, no soy comprados porque eso no, o sea, como que no confío en las cosas compradas por el azúcar, pero sí me hago como espinacas con medio plátano y leche de almendra o agua o algo así. Y es como, bueno, ya, hubo algo de verdura, aunque sea, pero no sé qué tanto aplique. Y la verdad no sabe la espinaca, o a veces es calabacita y no sabe. Perfecto. Ese es también muy buen tip. Los jugos no se recomiendan. ¿Por qué? Porque sí son altos en calorías y en azúcar. Se concentra y la fibra se pierde, ¿no? Por eso siempre dicen, es mejor comerse 2 naranjas que un jugo de naranja, ¿no? Porque sí, la composición nutricional sí cambia. Pero, por ejemplo, en caso de jugos verdes, sí se recomiendan los jugos siempre y cuando sean con mayor porción de verdura que de fruta. Por ejemplo, el típico jugo, bueno, que tiene nopal y que tiene apio y que tiene, o sea, 1000 verduras, se vale con una fruta nada más. O sea, 5 verduras junto con una fruta. Entonces, eso sí es nutritivo. ¿Qué no es nutritivo? Una hoja de espinaca con 1 litro de jugo de naranja y de zanahoria, ¿no? Sigue siendo verde, porque la espinaca va a predominar el color, pero la composición ya es distinta. Entonces, sí se vale hacer ese tipo de combinados, como comenta Adriana,
pero sí muy al pendiente de que no te pases más de azúcar que de lo verde o de la verdura. Entonces sí se vale hacer eso. Yo tengo otra duda. Ajá. Yo que no cocino ni en defensa propia, a veces lo único que me quedan son las verduritas de congelador. ¿Qué sucede nutricionalmente con ese tipo de alimentos? Perfecto, buena pregunta. Las verduras congeladas sí se recomiendan, sí son frescas. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es un precocido, ¿no? O un escalfado, que así se le llama. Que digamos, se meten, o incluso ustedes lo pueden hacer en casa, compren verdura en el mercado, la desinfectan, la lavan bien y la meten 1 minuto con reloj en mano, la meten a agua hirviendo, ¿no? Va a cambiar de color, por ejemplo, el brócoli se va a poner muy verde, la zanahoria muy naranja, y al minuto lo sacan y la meten de inmediato a agua helada, agua con hielo, ¿no? Y ese proceso es un precocido y no es otra cosa más que las verduras cocidas que nos venden de la huerta, ¿no? La marca esta. Entonces, eso lo pueden utilizar, es muy práctico porque como dice Mara, no me dio tiempo a cocinar, no me gusta, no quiero, pero necesito comer verduras, pues abro mi congelador, abro mis verduras y las cocino. Eso sí se vale, lo que no se vale es comer verdura enlatada, ahí sí ya cambian las cosas, porque ahí sí ya van procesadas y tienen mucho sodio. Entonces ahí sí la calidad nutrimental sí se altera, pero en las verduras congeladas no. Pueden comprar verdura congelada o pueden hacerla ustedes, como les comento, y así dura muchísimo tiempo. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya las últimas preguntitas. ¿Nadie? ¿Ya? ¿Seguros? Yo tenía otra y la olvidé. Bueno, yo tengo una. Más bien es como un tip. Necesito un tip. Ok. Porque, bueno, realmente el trabajo, en donde trabajo, no me permite muchas veces comer a mis horas. Generalmente nunca. Entonces, muchas veces, o sea, sí me despierto temprano y no como nada hasta que me dé tiempo en el trabajo. Entonces, ¿qué me recomendarías? O sea, ¿de qué grupos de alimentos me recomendarías para desayunar algo? Porque igual muy temprano no me da como mucha hambre. No me gusta comer muy temprano porque simplemente no me gusta. Incluso hasta me genera a veces como un poco de náuseas. Entonces, ¿qué me recomiendas para comer y que no me sienta así ya como toda desgastada después de un rato y que, o sea, que me aguante como un ratito en la mañana y que no sea muy abundante? No sé si me explico, pero... Sí te explicas perfecto. O sea, un alimento que tenga varias funciones, ¿no? Que sea rápido, que sea fácil, que sea llenador, que sea rico, ¿no? Vamos a ponerle así. Bueno, ¿qué puedes hacer? En las mañanas te puedes hacer un licuado. Ahora, ¿cómo hay que hacer los licuados? Pues le pones una fruta nada más, la que tú quieras, puede ser plátano, puede ser manzana, o la mitad de, porque hay veces cuando le pones mucha fruta, pues se hace como todo un puré ahí, ¿no? Entonces le puedes poner eso, cualquier tipo de lácteo, por ejemplo, leche, te recomiendo más la descremada o light. La entera, la verdad es que ya en nuestro grupo de edad, pues ya no es muy recomendable. Y ponerle siempre la leche, ponerle la fruta y ponerle algún carbohidrato, por ejemplo, avena, amaranto. Y esto, ¿qué es? Es rápido, te lo tomas y te da saciedad por mucho tiempo. Ajá, o sea, eso te va a dar saciedad. Y lo puedes acompañar lo mismo, por algo rápido que te puedas ir comiendo en el coche, en el transporte, en donde sea, un sándwich. Y un sándwich es nutritivo y es completo, siempre y cuando, insisto, sea el pan, sea la proteína y le pongas verduras, ¿no? Y con eso sí puedes aguantar, pues fácil, unas 6 horas quizás, ¿no? Sin comer. Ahora, algo súper importante. Hay personas, como es tu caso, que no les dan chance en el trabajo de comer muy malamente, porque no debe de ser así, pero hay otras personas que también dicen, no, pues yo no como, me sigo y mejor salgo más temprano, ¿no? Yo creo que aquí a todos nos ha pasado. Pero ese es un error garrafal. Nunca dejen actividades, o sea, nunca sacrifiquen sus alimentos por actividades por acabar a tiempo, ¿no?
O sea, eso es como, pues sí, como una agresión al cuerpo, ¿no? Entonces sí traten de decir, ok, ¿sabes qué? Yo de 2 a 3 como, ¿no? A lo mejor es lo que yo hago, por ejemplo, de 2 a 3 yo como y en ese momento no doy consultas, en ese momento no veo pacientes, o sea, yo programo cuando es posible programar, porque hay veces que no, me queda muy claro, pero sí traten de no sacrificar sus tiempos, porque al rato se les va el hambre, ya no comen, llegan a casa y comen cualquier chuchería, y eso es lo que no deben de hacer. En cambio, si llevan como una disciplina, por eso yo siempre lo digo, la disciplina en la alimentación es el éxito del peso, ¿no? Entre más desordenados sean en disciplinarse, pues más aumento de peso va a haber. Ok, ¿Sí? muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo. Ok. Y, bueno, yo quisiera así como, pues sí, un consejo, porque lo que me pasa a mí es que estoy en mi peso, pero por ejemplo, pues obviamente tengo como grasa acumulada en la parte del abdomen. Entonces, o sea, sí estoy en mi peso y así, a lo mucho he subido como 2 kilos, pero nunca rebasando. Pero pues igual me cuesta el hecho de no saber qué debo de comer o qué no debo de comer, pues para, pues obviamente bajar como la grasa de la pancita y pues seguir manteniendo el peso. Ok, bueno, pues ahí primero habría que hacerte como una valoración nutricional y realmente ver si estás en tu peso, porque mucha gente dice, yo me siento en mi peso y resulta que cuando hacemos la valoración, estás abajo o estás arriba, ¿no? Y como has a lo mejor pasado mucho tiempo en ese peso, tú crees que es el normal y no siempre es el normal. La primera es valorar el peso y con función a eso, pues hacer algo un poquito más dirigido, ¿no? Y ¿qué consejos hay como para la grasa del abdomen, siendo una persona delgada? Pues ahí sí, actividad física, ¿no? Un plan de alimentación para perder peso no tiene éxito si no hay actividad física y viceversa. Puedo tener mucha actividad física. Tengo 2 pacientes, por ejemplo, que corren maratones, pero no se alimentaban correctamente, ¿no? Y tenían sobrepeso. No obesidad, pero tenían sobrepeso. Entonces dices, bueno, ¿por qué? Corrí 15 kilómetros y no bajó ni un gramo. Pues, ¿por qué? Porque precisamente no hay ese equilibrio, ¿no? Entonces, probablemente tu grasa visceral o tu grasa abdominal está alta porque quizá lo hagas, pero a lo mejor no lo hagas de la manera correcta. Eso también. No todo ejercicio es conveniente para cada sitio, ¿sí? O sea, todos pensamos que correr 40 minutos al día es saludable para todos y la verdad es que no es así, ¿no? Cada quien necesita un tipo de ejercicio y algo muy importante, un rango de frecuencia cardíaca al momento de hacer ejercicio que esté en el objetivo para que pierdas grasa. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todos bien? Bueno, pues perfecto. Pues ya me despido. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y pues espero verlos muy pronto por este medio o en presencial para seguir platicando sobre temas de nutrición. ¿Sale? Muchas gracias por su atención y que tengan bonita noche. Bye. Pues yo les voy a hacer mi bonito cierre antes de que se me vayan. La verdad es que independientemente de toda la información que ya nos diste para darnos como un panorama general de todo esto, creo que sí es como muy importante que si tienen dudas específicas u objetivos específicos, también se acerquen con profesionales de la salud, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer mi bonito comercial BMI, ya me conocen, siempre soy así. Y pues Eva aceptó hacer un convenio con nosotros para que si cualquiera de nuestros alumnos tiene como inquietudes en tema de nutrición, pues van a tener como por ahí beneficios, precios preferenciales y cosas similares. Entonces, si les interesa, escríbanme y ya les paso como todo el dato y el contacto de Eva. ¿Ah? Perfectísimo. Pues ahora sí, muchísimas gracias, Eva, por toda esta información. Mira, ella está muy feliz porque siempre tiene muchas dudas. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Y estamos en contacto para próximas actividades. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Música de Bye, bye. Bye, bye.